Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Pues muy bien, de nuevo en otra añoranza de electricistas, para dar continuación a lo que hemos estado comentando desde hace rato, otra añoranza de electricistas, un poco de la historia del ESME. En una de estas añoranzas vamos a hacer un repaso quizá por quinquenios o de década, porque aunque siempre he estado comentando que vamos a tratar la historia del ESME y la historia de la industria eléctrica, una cosa es cierta: la historia de la industria eléctrica es, ¿cómo les diríamos? No se modifica mucho, es más permanente, va en todo caso en crecimiento, así se crea una nueva planta, así se cambia un modelo o no. Y por ejemplo, desde el inicio de las privatizaciones en la industria eléctrica nacionalizada, ya como un efecto grave en contra de lo que era el proyecto de una industria eléctrica integral, teniendo como modelo al país, no tanto, eso sí podríamos decir, no tanto de beneficio al desarrollo social, al impulso o apoyo al pueblo y comunidades del país, pero sí en cuanto a la estructura. Por ejemplo, se inicia el modelo privatizador eh, desde 1992. Bueno, con De la Madrid se inicia el cambio del Estado dentro de la economía en apoyo al proyecto estatal y desarrollo económico social a través de empresas del Estado. Se modifica eso. La industria eléctrica y la industria petrolera siguen siendo los pilares del desarrollo económico capitalista, eso es cierto, pero cuando se desea crear lo que llaman el mercado eléctrico y el mercado petrolero, entonces viene el detener en seco a estos pilares del capitalismo mexicano. Se les para en seco. Y ahí cambia completamente, digamos, por un lado el modelo de empresas estatales, y durante 30 años se va a enfatizar este modelo y en términos propios de lo que puede ser la industria eléctrica, es lo que viene. El progreso cuantitativo, por supuesto, el cualitativo ya está dado, se va a entregar a las empresas extranjeras, al capital extranjero, la siguiente fase de la industria eléctrica nacional, ¿no? Y en el modelo clásico, a partir de esta nueva etapa de acumulación de capital, en que eh, todo lo que es la estructura, infraestructura de la industria establecida durante tanto tiempo al servicio de las empresas privadas. Entonces, eh, se les va a comprar todo lo que producen las empresas. O sea, un gran auge, una gran propaganda,
un felicitar a que crecen los parques eólicos privados. Por ejemplo, pongamos el caso de Walmart. Entonces ya va a poner un parque, va a participar como uno o dos más entes privados en un parque eólico en Oaxaca, donde fuere, y entonces la idea es que van a decir que ya Walmart produce su propia electricidad, pero viene un negocio tanto de las empresas que con las que es copartícipe Walmart, eh, una inversora española, digamos, y entonces todo lo que se va a generar en el parque eólico tiene obligación Comisión Federal, primero de transportarlo. El porteo es casi, digamos, 50 centavos. Y así se va a decir que ya Walmart tiene toda su energía eléctrica, pero el porteo y distribución de la energía dependen de la infraestructura de Comisión Federal de Electricidad y Compañía de Luz. Entonces eso ya casi es gratis. Y además, eh, supongamos que Walmart consume de 1,000 pesos 100, entonces de esa electricidad restan 100 y los 900 kilowatts que sobran se los va a comprar necesariamente Comisión Federal. Cara, por decir, el porteo y la transmisión y la energía de Walmart a propio Walmart le va a salir a 50 centavos, pero a CFE le va a salir a 5 pesos. Negocio redondo. Esta es la nueva idea de empresa eléctrica. Y esos cambios, pues a la fecha, llevan más de 30 años. ¿Y qué cambió? Bueno, parque eólico, se limitan las hidroeléctricas de Comisión Federal, es decir, se va a beneficiar a todas las empresas extranjeras que generan básicamente españolas y se va a limitar el crecimiento especialmente de todas las hidroeléctricas del Sistema Eléctrico Nacional de Comisión Federal de Electricidad. Eso no va a cambiar. Va a cambiar, por ejemplo, que ya hay plantas eh, que pueden modificar de un día a otro la fuente de energía, de gas, por ejemplo, a combustóleo, pero la dinámica de la propia tecnología es muy similar. Cambia la fuente, pero todo el resto no cambia. Y por eso se puede hacer una historia de la industria eléctrica rápida. Voy a sistematizar esta información y podríamos dividirlo por cada 20 años y de cómo fue el cambio, o en este caso cuando es privatizada, cuando es nacionalizada y cuando se va a lograr un efecto diferente al que tenemos desde este fundamental cambio de 1992 con la modificación a leyes secundarias. Esto es lo importante. No modificaron la Constitución y se crea un garlito. Es de veras un engaño simplón, donde lo que se modificó es lo que es público y lo que no es público. Y entonces es curioso, ya no es público lo que hace el Estado, sino es público lo que compra el público. Y entonces, como entes privados, como Bancomer, como todos los bancos privados o todas las industrias, aunque las vende la energía el Estado, no es público porque lo compra un privado, un ente, una asociación, un negocio, una empresa. Y una empresa no es una persona. Y esa empresa es privada. Ese garrito de lenguaje
Es lo que modificó la ley secundaria y entonces a partir de eso CFE eso lo vende al público, es decir, a todos los pequeños consumidores, pero todos los grandes consumidores tienen un beneficio de que se producen su propia energía y de que ese público usuario de gran consumidor no es público, es privado. Y llevamos desde 1992 con ese garlito de lenguaje. Por eso les digo que en esta etapa neoliberal eh, el lenguaje, el concepto, las palabras nos traicionan. Por ejemplo, otro más y ya. Se ha cambiado el término de explotación y se introduce para todo precario. Precario. Por ejemplo, los trabajadores académicos, los que trabajamos en los profesores de secundaria, preparatorias, bachilleres y universidades, somos trabajadores académicos, pero nos dan un salario precario. En realidad somos trabajadores a destajo. Un obrero normal en estas condiciones es un obrero a destajo. La gran mayoría de las secundarias trabajan porque dan materias y dan grupos y cada materia se paga como eso, una materia para un grupo, salario por hora. Uno no puede vivir como profesor de secundaria con uno o dos grupos. Tienes que tener mínimo 10 o 12 grupos. Eso se llama destajo. Entre más grupos tienes, eres un trabajador a destajo. En prepas, es decir, secundarias y prepas, sucede lo mismo. Como ya la educación está dividida, por materias y cada materia para un grupo, entonces todo el sistema educativo medio tienen trabajadores académicos a destajo. Y por ser a destajo y por horas, ahora se le llama precario. Es un trabajo precario. Si no acumulas, en especial en las escuelas privadas, para que te den seguro social o algunas prestaciones, tienes que trabajar por lo menos 20 grupos o más. Si no, no tienes prestaciones. Es un trabajo precario. En la universidad, en general, insisto, en el medio privado es peor, porque en el medio público, en la universidad pública, con un grupo que trabajes 4 horas a la semana, te pueden dar ISSSTE, en las privadas no. Y entonces significa que todas las escuelas tienen esta situación. En las públicas, para que tengas mayor estabilidad, necesitas tener un contrato colectivo estable, aunque sea un grupo, pero permanente. Es difícil obtener eso. Esto significa que en general, en la educación, los profesores y profesoras tenemos un trabajo precario por horas y a destajo, sin prestaciones. Y le llaman precario, en condiciones precarias, cuando en realidad lo que estamos viviendo es una explotación, una superexplotación en el medio colectivo. La contradicción es precisamente eso. Somos los que tenemos el conocimiento, los que sabemos, los que conocemos más de la sociedad, de las leyes, y sin embargo le tenemos miedo, rencor, no confiamos en los sindicatos. Y se nos olvida la parte sustancial. Estos que conocemos, deberíamos de saber que depende, el sindicato no depende de un líder, de una camarilla.
somos el conjunto de trabajadores. Entonces la precariedad, insisto, la explotación, no la precariedad, desde siempre ha existido esta explotación, pero hemos perdido el concepto. La explotación, por su propia palabra, da coraje, tienes el instinto de rebelarte por tu independencia, por acabar con la explotación, porque sabes que puede ser permanente. Precario suena suave, pareciera que puede cambiar de un momento a otro, que es una situación pasajera. Explotación no. Explotación es un concepto fuerte que oprime, que subyuga, que te subordina. De hecho, el salario en la Ley Federal del Trabajo dice que es eso, está subordinado a quien te dé el salario. Es decir, es claro, lo dice, te vendes al patrón y en el caso de los que somos profesores, te, te vendes al patrón y el patrón decide por ti. El salario es subordinación al que te da el salario. Y entonces lo contradictorio es que los académicos y las académicas no reconozcamos nuestra condición de explotación. En la pandemia nos fuimos capaces de exigir mejores condiciones de trabajo, de exigir pago por nuestros materiales para estudiar y trabajar como una computadora, de exigir un bono en medio de la pandemia, de mantener el trabajo del sistema educativo nacional privado, pero sobre todo público, a un nivel de aceptación y abuso. Esto es lo que ha venido cambiando en esta nueva etapa. En la industria eléctrica, con ese tipo de definición de palabras, qué es lo público y qué es lo privado, se privatizó, se permitió con ese garlito de lenguaje que las empresas privadas extranjeras, especialmente las españolas, intervinieran y estén llevándose las grandes ganancias de este país. Y entonces en este juego y manejo del lenguaje lo que tenemos es, como lo he dicho en estas situaciones, que se pueda manipular la historia, que no se pueda ser analizada a cabalidad. Yo lo he dicho, aquí vamos a ser parciales. Nos cuesta mucho trabajo tener un todo integrado de las cosas. Eh, lo comentábamos, es una partecita, insisto, vuelvo a insistir que el año 2008 es fundamental para entender la historia contemporánea en el ESME. Cada uno de sus componentes, tenemos que estudiarlo, repasar la historia a través de ellos, y sin embargo el conjunto hoy ya podemos entender a cabalidad lo que pasó en 2009. Por ejemplo, la gran división, primero la descomposición en la formación política ideológica. En el ESME vino a dar al traste. Sí es cierto, lo promueve y lo produce desde la Dirección General de Compañía de Luz, lo he dicho, el director y sus funcionarios, de por sí ya a la condición obrera, a la conciencia de clase que se iba deteriorando, le apoyan y fortalece Gutiérrez Vera, Jorge Gutiérrez Vera, y colabora mucho. Y entonces el proceso electoral, que ya trae un conjunto de fallas que tendríamos, insisto, que revisar con calma, pero que es crucial, o como decía yo, la enseñanza de la escuela de cuadros, se va por un rumbo, he dicho yo que lo he tratado de combatir, pero bueno, uno solo es más complicado. Está la alerta, se señala, se dice,
cómo tienen que ser, por ejemplo, los cursos. Y en esa época, en especial la que se, la que funda lo dice con Mera, con el secretario de Educación y Propaganda, es en esa línea. de, eh, Querían pasar lista, querían que todos asistieran, que el que no tomaba todas sus clases y todas sus sesiones reprobaba, le daban su diploma de pase y todo eso. Y la formación política no es así, no es así. Y si la dinámica se convierte en una forma tradicional, entonces la escuela, la formación de cuadros sindicales efectivamente se convierte en una escuela tradicional. Les digo que, y a lo mejor repetimos esta parte, alguien me dijo en una de las sesiones donde todos participaban en esa clase, discutíamos si íbamos a tratar todo un tema, pero un asunto del tema nos distraía, nos atraía más bien, no es que nos distrajera, nos llamaba la atención. Entonces, hasta que no quedase ese punto de una lección completa que íbamos a dar, no dejábamos el asunto. Cuando alguien me dijo, ¿cuáles son los 10 mandamientos en el ESME? Sí, efectivamente los trabajé, los expuse y podemos repetirlo. Voy a buscar los 10 mandamientos que fueron discutidos uno por uno en nuestras sesiones de clase. Creo nos tardamos 3 sesiones, 4, hasta acabar a lo mejor fueron 10. No recuerdo, pero no fue en una sola, no fue la lectura simple, aquí están sus 10 mandamientos, léalos en casita y oren por la tarde. No, fue una discusión con calma. Pues bien, entonces, solo insisto en esto, el estudio de la conciencia de clase, o si se quiere, como luego se comprende, de la ideología obrera, fue minada a tal grado que en el momento crucial la mitad dividió a todo el ESME. Y fue más allá. 3/4 partes no le hicieron frente al conflicto ni se reforzaron dentro de su organización, porque a veces esta es la idea de que un líder o un presidente es más poderoso que un conjunto de trabajadores. Eso es lo que nos está pasando a los trabajadores académicos. No hemos visto que el conjunto somos una gran cantidad de trabajadores y que nuestra fuerza, de uno por uno hasta un conjunto, podríamos modificar la condición de los trabajadores de asignatura frente al patrón llamado el rector de la UNAM o frente al Estado, porque esta condición está en la Ley Federal del Trabajo. Bueno, pues como siempre agradecemos a Radio ESME de que nos transmite y que nos permita, y solo les digo, insistamos en que eh, tenemos que revisar cada asunto con calma. Gracias a Radio ESME, entonces, en especial a Iván, que nos transmite. Y mira, un ejemplo, perdón por de repente ser tan abrupto. Un ejemplo, en esta historia también, cuando tratamos temas contemporáneos, eh, eh, algunos quieren apropiarse de su verdad, ellos son la verdad, y otros son la más verdad verdadera. Eso no es cierto, ¿no? Por ejemplo, decía yo que Lux ha tenido altibajos. La vez pasada dije, a ver, hagamos una revisión de que si somos o no socialistas. O hagamos una revisión, miren, tengo a la mano esta revista, ¿no? Donde eh, el conjunto de fotografías que aparecen aquí es
1914 y 1960. Toda esta revista está llena de artículos, toda la revista, de artículos que hubo cuando se lanzó la iniciativa de ley de Zedillo, ¿sí? Entonces, es, eh, inicia con un desplegado del ESME que apareció justamente al día siguiente de la iniciativa de Zedillo. Un desplegado que apareció en varios diarios de la República y aquí está en la primera y segunda de Forbes. En la contraportada es una parte del discurso de López Mateos. Como se puede ver, aquí está López Mateos. Son el PRI con su postura, dice Cepeda Neri, doctor Zedillo Ponce de León, ¿qué sigue? ¿La venta del país? Los abogados democráticos en contra de la iniciativa de ley. Caricaturas, por supuesto. Dice David Shields, quiere un cheque en blanco, un foco proa, el riesgo. Emilio Pradilla Cabos, privatización eléctrica. Raúl Álvarez Garín, geopolítica y perspectiva eléctrica. Otro desplegado del ESME. Este es un ejemplo de sistematizar información. Podríamos decir es historia, pero una recopilación así, donde solo nos señala respuestas de personas importantes, de periódicos, articulistas, de la academia, editoriales, organizaciones independientes. Es importante, pero no está trabajada. Para el estudio, o sea, esta revista Lux, para saber qué se estaba discutiendo en ese momento, va, pero necesitamos que un grupo de compañeros, uno mismo en lo personal, lo lea, busque los elementos, vea las particularidades, sepa qué asuntos y qué personajes, cuáles eran los puntos principales y cómo se defendía la industria eléctrica nacionalizada y que no se tocara. Pues bien, es un material que hoy podríamos decir se agradece porque nos reunieron mucho material. Este me puede servir para una tarea académica, me puede servir para que un grupo de compañeros se ponga, lea y comprenda y aprenda, se forme políticamente. No hay ningún artículo de lo que comentamos la vez pasada. Está dentro de una perspectiva comunista, socialista. ¿Quiénes de los que escriben tienen esa tendencia? Son socialistas, son progresistas. Por ejemplo, Fabiola Martínez escribe, se formará un Frente Nacional contra la privatización eléctrica. Es un artículo que apareció en la jornada, una noticia de lo que sucedió el 17 de febrero en aquella época. Entonces, es un importante documento si se trabaja, si se analiza, si se difunde, si un grupo de compañeros y compañeras se pone a estudiar,
lo discute y le queda claro lo que pasó cuando Cedillo intenta modificar la ley. Está aquí la semana y media de lucha que se dio en algunos periódicos. La mayoría, curiosamente, son de la jornada, ¿sí? La mayoría. Luego los recuento, les digo, pero hay del Universal, de Siempre y demás. Es buen material de estudio. No es la historia, es el inicio de lo que iba a pasar. Desde esa fecha en adelante, es el ESME de esta época. Y les podría decir, son estos electricistas, este movimiento que genera, con este frente que se anuncia aquí se iba a crear, y le dan la batalla durante el fin del siglo y el inicio del siguiente. Pero luego hay algunos que dicen que solo se toma el conjunto de la lucha y no los personajes de la lucha. Entonces, cada momento se estudia, analiza y si quieren se califica a partir de este momento. Hay personajes que hoy pueden estar en oposición, pero es otro asunto, es otra época, es otro momento y cada etapa tiene sus propios, diríamos, indicadores. Y entonces con unos indicadores evaluamos otros y con los contemporáneos, los de estas fechas, otros. Para continuar con el ejemplo, voy a tomar esta otra revista de 31 de mayo de 1976, porque nos explica con claridad esto que estamos viviendo. Es Lux de 1900, de mayo, es el año 62, la revista número 258, y lo muy interesante es, estamos en el cruce, si se quiere decir así, de la historia. Por un lado es el presidente Echeverría, que ha postulado ya a su candidato, el presidente López Portillo. Y aquí aparecen, miren, se me zafó la portada. Eso nos pasa cuando traemos los materiales así, los años 76 al, al 2 de febrero, perdón, sí, enero, febrero del 99, esta está más conservada que esta, ¿no? Bueno, el punto es, eh, cuando se dice, y esta es la clave de lo que significa esta revista, Echeverría acude a la renovación y entrega de la clínica 26, y también va a Lechería y a la unidad habitacional de Atizapán. Es un momento, pero llega a la Comisión de Trabajo, López Portillo. Entonces, y el tema es, les digo, López Portillo, Echeverría, y el tema es, nunca renunciaremos a nuestra democracia. Entonces, muy interesante, y vamos a considerar cómo la historia y la independencia sindical se
apuntan y están escritas. Entonces, el editorial dice: el Sindicato Mexicano de Electricistas destacó la importancia de que el gobierno respete la independencia y la autodeterminación de los sindicatos. Reconoció el apoyo del presidente Echeverría para lograr avances de trascendencia histórica en las revisiones contractuales del ESME en el presente sexenio. Elogió la política exterior del régimen en defensa de los países débiles y señaló los esfuerzos por mejorar las condiciones de las grandes masas del pueblo marginado. Hoy nos sonreiríamos. Surgieron estos pronunciamientos el martes 25 de mayo en Lechería al convivir en el desayuno que el presidente de la República hizo con los miembros del Comité Central, comisiones autónomas, Comisión de Trabajo y subcomités divisionales. Después el grupo se trasladó a la unidad habitacional Atizapán del ESME para entregar casas a compañeros nuestros. Asistieron también el licenciado Arsenio Farel Cubillas, director de la Comisión Federal de Electricidad y de la Compañía de Luz, y el ingeniero Enrique Villanueva, subdirector de la compañía, con otros funcionarios de la industria eléctrica. En ese momento, como lo indica la redacción de este documento que estamos leyendo, CFE, el director de CFE era al mismo tiempo director de ambas, y en compañía de Luz estaba un subdirector. O sea, ya había llegado la normatividad del organigrama a ser oficialmente a compañía de Luz como parte de Comisión Federal de Electricidad. Sigue así. Nuestro secretario general Jorge Torres Ordóñez improvisó una intervención oratoria que el presidente calificó de un magnífico discurso de un gran líder obrero. Luego les platico más adelante otras discrepancias que tuve con un compañero que durante mucho tiempo, que en 2 ocasiones, no sé si 3, estaba al frente de la revista Lux. O quería estarlo. Y entonces incidía. Detrás de él estaba el grupo de oficinistas varios, y el compañero tenía su perspectiva del tipo de cultura obrera, le llamaba así, y decía que él, por supuesto, era un fiel socialista. Luis Novoa Jiménez, que aparece al rato de que terminemos de ver esta propuesta de dónde se ensalza, dónde se reconstruye, dónde se promueve esta idea de respeto a la autonomía sindical. Y la característica del grupo de oficinistas, no podría saber si todo el grupo de oficinistas que eran muy militantes en el ESME tenía esa característica, pero supongo que sí. El Cebollón era parte de este grupo. Bueno, entonces, lo digo por esto, porque dice, improvisó una intervención oratoria.
redundante, intervención oratoria. Intervención ya es, y más si le pones comillas enseguida, una participación y tiene que ser de palabra, oratoria, de hablar. Bueno, continúa la redacción, recordó Torres que hace 6 años el licenciado Echeverría visitó como candidato al ESME y ante nosotros reafirmó su compromiso de entregar su mayor esfuerzo y su inteligencia al servicio de México hasta el último día de su mandato. Creo que con creces lo está cumpliendo, comentó Jorge Torres. Diríamos, es mayo y va a venir el golpe directo a Compañía de Luz y con ello al ESME. Está en discusión por estos meses la unificación de los sindicatos. Ya se dio la del SUTER, que unificó 2 sindicatos. Viene la unificación con el ESME. Y ya aquí fijan alguna situación. Dijo que la clase trabajadora, como otros sectores de la población, ha recibido importantes beneficios del gobierno de Echeverría. Mencionó la incorporación de los campesinos al régimen de seguridad social, la cristalización mediante el Infonavit y programas habitacionales del sector eléctrico y de otras industrias. Habitacional y programas del Infonavit y de otras industrias de un precepto constitucional que era letra muerta desde 1917. Las medidas contra la inflación, aumento anual de salarios, Fonacot, establecimientos como las tiendas para trabajadores de la industria eléctrica que promovió el ESME, la primera de las cuales funciona desde el año pasado, y la Ley de Protección al Consumidor. Como sabemos, todos estos son órganos tripartitos y hemos comentado ya que los órganos tripartitos han sido un fiasco, una burla en realidad para los trabajadores, pues de tener la responsabilidad del trabajador, el patrón, de cumplir cabalmente con esa responsabilidad, se les deslinda del 60% de su preocupación, como el Fonacot y como el Infonavit, ¿no? Esto depende realmente, el Fonacot en especial, del salario. Solamente le van a prestar a bajo crédito, pero el salario cubre todo. En fin, y en el caso de la redacción, les digo que dejó de ser industria eléctrica nacionalizada y se pasó a ser un sector o subsector. Sigue esta lectura. Después de reconocer la intervención presidencial para resolver el antiguo y complejo problema del servicio médico del ESME, aquí es otro debate, muy, muy grande. Pero bueno, ahorita les comento rápido. Dejen leer este párrafo y les comento. Después de resolver el antiguo y complejo problema del servicio médico en el ESME, Torres Ordóñez anunció que también con el apoyo de Echeverría se logró ya la aprobación total a un proyecto de ampliación de la Clínica 20 del NIMSS que duplicará los servicios, permitirá satisfacer nuestras necesidades por lo menos en 10 años más. En la culminación de una lucha sindical iniciada hace un año, cuando empezó a notarse insuficiencia de instalaciones y personal médico,
Entre paréntesis, Lux publicará todos los detalles en su número ordinario de junio. Bueno, leo lo que sigue mientras todo se refiere a la clínica. El dirigente subrayó otro punto. La lucha contra el contratismo emprendida desde 1933, el triunfo se obtuvo hasta 1972, cuando Echeverría dio instrucciones para que resolviera el problema. Personal agrupado en el ESME sustituye ahora a contratistas con grandes electrificaciones. Se hacen subestaciones desde sus excavaciones, estructuras, tableros, edificios, torres, etc. Es la respuesta a la oportunidad que usted nos ha dado, dijo Torres Ordóñez al presidente. Y señaló el apoyo que al respecto ha tenido el sindicato por parte del licenciado Faller. El problema médico, que es el mismo del IMSS, pues justo la creación del IMSS, que decía yo, se convirtió en organismo tripartito y en vez de ser 100% responsabilidad patronal, se convierte en realidad de dos partes. El dinero del Estado viene del impuesto del pueblo. Y en especial cuando luego se entera uno que grandes compañías, grandes consorcios, grandes burguesitos dejan de pagar impuestos o, lo peor, se les devuelve. Bueno, entonces, Compañía de Luz pagaba 100% el asunto de los médicos y las medicinas por la vía de la clínica que estaba en el mismo sindicato. Empezó, como suelen hacerse las cosas del gobierno o de la burguesía en realidad, a debilitar la clínica hospital, debilitarla, fallas en medicinas, fallas en la atención de doctores, y se convierte en problema. Ah, pero está el Seguro Social. Y entonces la solución era la clínica 26 como salida al problema del Hospital del Este. Su clínica, controlada, manejada por el Seguro Social. El debate fue interesante. Un día leeremos, si quieren, como tema principal el problema del Seguro Social y el Hospital de Artes 45. En la pelea, en la lucha, se suspende el hospital y todos los trabajadores electricistas de Compañía de Luz pasan al Seguro Social con la idea de que una sola clínica hospital es para los electricistas. Bueno, lo logran. La solución al problema del Hospital de Artes 45 lo dio Torres Ordóñez al aceptar entrar al Seguro Social. En fin, es un debate, es un momento histórico. Y yo creo que cuando uno ve con calma eso que pasó con la Clínica 26, queda muy claro el efecto difusor de la responsabilidad patronal sobre los médicos y las medicinas. Era físicamente visible, pero en fin, es otro tema. Es curioso cómo, insisto, de los elementos que va uno comentando, como en este caso 4 párrafos, y entonces te enteras que ahí subsiste un problema que podríamos arreglar después estudiándolo con calma y diciéndolo. Por ejemplo, el asunto de la autonomía sindical parece ser que hasta ahorita nos están mencionando varios asuntos como el programa habitacional,
como el problema de la Clínica 26, donde el presidente es el gran gestor, frente a la negociación que elabora el Comité Central o especialmente el secretario general. Entonces, la autonomía es, tú me respetas, yo te respeto. Habrá que ver. Solo queda el título y aquí lo que hay es o colaboración o negociación o acuerdos del secretario general del ESME con la compañía de luz y el presidente de la República. Reiteró, dice el artículo, reiteró la necesidad de que la industria eléctrica sea cada vez más autosuficiente y no podemos pensar que pueda ser autosuficiente cuando no estamos aprovechando totalmente los recursos técnicos de experiencia de nuestros ingenieros, de nuestros compañeros, con su mano de obra altamente calificada. En esto me refiero a todo el sector eléctrico en general. Tenemos proyectos terminados para empezar a construir cuchillos cuatrorímetros y otros equipos que ya hemos entregado al licenciado Farel. Le pedimos, señor presidente, nos ayude para que cuanto antes podamos iniciar la construcción de todas estas cosas. Torres Ordóñez habló también de los constantes ataques contra el régimen de Echeverría por parte de las fuerzas regresivas del país, ligadas con enemigos del exterior y obstinadas en debilitar al gobierno, con la pretensión de que se implante aquí una dictadura extrema de derecha. Sentenció, aquí no habrá pinochetazos, perdón. Aquí no habrá atentados como el de Argentina. Tras analizar la política exterior, manifestó con énfasis congruente con esa política. Usted nuevamente ha señalado con firmeza la política de México, al oponerse a que México participe en la próxima reunión de la ODEA y menos en un lugar que está manchado de sangre por asesinos en Chile. Recalcó la trascendencia del diálogo abierto por el actual gobierno y el cambio social iniciado. Y concluyó con estas palabras: usted no se podrá perder en el pasado. Y tenga presente, estimado amigo, que nosotros los electricistas, sus amigos, sus compañeros, jamás lo olvidaremos. Y si se dan cuenta, el tema no fue tratado. Este fue el discurso de Echeverría. Y se lee en la segunda de foros, la otra parte que compone esta sección, que casi siempre se procura va unida, dice: el ESME ejemplo de lucha y democracia. LE, Luis Echeverría. Y una nota del discurso pronunciado por el presidente Luis Echeverría el 25 de mayo en Lechería, que por limitaciones de espacio y de tiempo no podemos publicar íntegramente en este número. Entre sacamos los siguientes conceptos. Y está con puntitos, espero que lo alcancen a ver. Vamos a saber qué nos dice la redacción de Lux al respecto.
Permítanme. En el Sindicato Mexicano de Electricistas se celebran con regular frecuencia las asambleas de sus miembros. Su sistema electoral tiene en discusión, en tensión continua a sus miembros. Esto a algunos puede parecérseles inconveniente, pero en el otro extremo están los peligros, están las posibilidades negativas de la pasividad política dentro de los sindicatos y en general dentro de las organizaciones. Hay que pensar y hay que luchar, hay que decidirse a hacerlo, hay que aceptarlo como la condición natural, como el destino a que nos hemos entregado, como las circunstancias dentro de que vivimos. Esto no debe molestar ni alarmar a nadie. Es Echeverría el que lo está diciendo, el Lechería. Si el pueblo está organizado fundamentalmente por los trabajadores del campo y la ciudad, se requiere que esas organizaciones sean al mismo tiempo que luchan por sus intereses sectoriales profundamente nacionalistas. O sea, todas las organizaciones del campo y la ciudad tienen que ser defensoras de su programa, pero nacionalistas. Ante los intereses internacionales de todo género, en los cuales no hay generosidad, para que los países pequeños o débiles dejen de ser meros peones de esos grandes intereses. No queda más que una política revolucionaria y nacionalista. No solo no solo hemos sido respetuosos de la vida interna de los sindicatos, sino que hemos estimulado un sindicalismo moderno. Cuando los servicios son vitales para la producción, para la vida normal de un país, es preciso, como ustedes lo han venido logrando en una forma creciente, no solo luchar por mejores prestaciones, por mejores salarios, por mejores condiciones de trabajo en general, sino también por definir una postura política. Lejos de acallar las inquietudes sociales derivadas de la inflación, al mismo tiempo que hemos sido respetuosos de la vida de los sindicatos y que hemos auspiciado la agrupación campesina, después de 2 años seguidos de un reajuste general de salarios, llegamos a la conclusión que con las organizaciones de los trabajadores de que era preciso renovar los contratos de trabajo cada año. Claro que hay que liberar luchas, claro que hay que vencer resistencias, claro que no les gusta a los empresarios particulares ni a los empresarios estatales tener que luchar anualmente, tener que discutir por las nuevas condiciones y las nuevas prestaciones y los nuevos salarios, pero la época lo exige. Vamos a la mitad, mejor terminamos esta perspectiva que estamos presentando. Dentro de 8 días no nos da tiempo de más y en esta revista nos muestra, insisto, la parte de la autonomía y la democracia sindical de los electricistas y la parte de la política que en los 70s y antes y después se tuvo directamente los distintos secretarios generales del ESME o el ESME con
los presidentes de la República y mantener la democracia, como dice en esta revista, en la reunión donde llega el candidato. Durante muchos años, creo que se sabe, y si no lo recalcamos, incluso hasta la presidencia de Fox, los precandidatos llegaban al Sindicato Mexicano de Electricistas a presentar sus propuestas. Creo que desde Ávila Camacho. Y entonces el énfasis de la democracia, de la autonomía e independencia, al parecer tiene este rasgo de marcarlo con la presidencia. Y hemos dicho ya en otras ocasiones, cuando alguna vez señalamos que en la historia del ESME todas las centrales eléctricas existentes en el país han sido producto y resultado de propuestas de la acción de objetivos del Sindicato Mexicano de Electricistas. En cualquiera de las organizaciones del siglo pasado y el presente siglo, las organizaciones obreras existentes como centrales, CROM, CTM, Congreso del Trabajo, el ESME, los electricistas del ESME han sido parte pionera o fundamental de esas centrales. Es probable que en ese marco de acción es donde, como dice aquí, estará la democracia del ESME. Bueno, continuamos este tema, la presencia, los discursos propiamente que decía Luis Echeverría frente al ESME y que decía el candidato José López Portillo en el ESME. Nos vemos el siguiente lunes para continuar estas añoranzas de electricistas. Es diciembre. Se nos fue el año en un abrir y cerrar de ojos. No sé si serán 2 programas más, máximo 3, y tendremos que decir, se acabó el 2022. Nos vemos en otra añoranza de electricistas. Gracias y hasta la vista.